Muy buenas tardes para todos de nuevo. Gracias por su puntualidad, por su asistencia, por estar acá en este momento de webinar de lo que estamos realizando acá en la O virtual. El día de hoy quisiera comentarles que vamos a hablar acerca de un tema muy bonito, que es el riesgo psicosocial en el sector financiero colombiano. Primero que todo quisiera presentarme, mi nombre es Diego Fernando Medina, yo soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, auditor HSQ, docente, instructor certificado con más o menos unos 15 años de experiencia a nivel de consultoría general, docencia, en el cual pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes enfoques, desde la salud pública hasta la consultoría organizacional, pasando también por algunos estamentos de educación superior. Vale, el día de hoy, como ya les comento, en este webinar de riesgo psicosocial en el sector financiero colombiano, vamos a tener la oportunidad de evidenciar o recrear diferentes tipos de habilidades o beneficios que nos va a traer la charla, reconociendo algunos conceptos base, el contexto social que es sumamente importante a la hora de relacionar precisamente el riesgo y los factores de riesgo higiénicos enfocados hacia la parte emocional de los colaboradores, la relevancia del riesgo psicosocial a nivel organizacional y el impacto que este puede llegar a tener en la salud del ser humano, ¿vale? Sin más preámbulos, quisiera comenzar con dos conceptos realmente básicos que nos menciona precisamente la Organización Mundial de la Salud, la OMS, haciendo precisamente el equivalente o la relación entre la salud mental y el estrés laboral. ¿Pero qué es esto? La salud mental nos lo define la OMS como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar de esta manera entonces las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, ¿verdad? Ella misma nos define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Es decir, este conjunto de interacciones, ¿sí?, van a permitir que la persona, que el ser humano, que el individuo que está desarrollando alguna actividad, bien sea laboral o no, en este punto de vista desde la seguridad del trabajo, a nivel laboral, tenga la capacidad realmente, el equilibrio mental para poder desenvolverse a nivel laboral con la plenitud del bienestar que esto requiere, dado que cualquier grado de riesgo, falla a nivel emocional o mental puede repercutir precisamente en un accidente o una enfermedad laboral a largo plazo, o simplemente en una modificación dentro de la conducta, ¿verdad? Entonces los espacios laborales saludables pueden calificarse generalmente como uno de los aspectos más importantes realmente desde la década de los 50 para las organizaciones a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, en términos del entorno psicosocial del trabajador, se lleva directamente a la salud mental y se promueve precisamente en el espacio de trabajo y también esa habilidad que siente el trabajador para desempeñar su trabajo. Esto se relaciona con el concepto de autoeficiencia, no solo en términos de cuidar a su propia salud, sino que utiliza el trabajo como parte de bienestar mental para el entorno organizacional. En ese orden de ideas, vamos nosotros a incorporarnos en los diferentes factores de riesgo sociales que puede enfrentar un trabajador actualmente en Colombia o en cualquier parte del mundo, específicamente en nuestra nación, dado el contexto de pandemia y el contexto de desorden social, por llamarlo de esa manera, al cual estamos exentos actualmente, ¿sí? Contamos con unas precarias condiciones económicas en las familias, ¿sí?, lo cual obviamente va a cargar emocionalmente a la persona. No es un tema generalizado, pero cada vez es más evidente. Hay una falta de acceso a la educación, abusos de la misma, ¿sí?, que no tenemos de pronto por la posición geográfica alguna institución educativa, bien sea básica o de educación superior,
cercana y que permita de esta manera que la persona se desarrolle a nivel profesional. No obstante, también tenemos la dificultad de tener un acceso reducido a redes de Internet, a conexiones inalámbricas que permita precisamente a las personas interactuar de este modo en que estamos haciendo nosotros en este instante, ¿verdad? Para que así puedan muy posiblemente elevarse a nivel profesional. Abusos y violencia doméstica, problemas familiares que están realmente enfrascados y que realmente ahorita se están viendo mucho más evidentes en el entorno social, dadas las condiciones de aislamiento preventivo, que cada vez es más reducido, pero que está presente por los trabajos remotos en cada una de las familias. Riesgos como los movimientos migratorios, ¿sí? Tanto de personas del extranjero que llegan al país como las migraciones realmente locales que tenemos por desplazamientos sociales, de seguridad o que están realmente desplazándose hacia otros países, dadas las circunstancias actuales. Todo esto nos lleva a unos elevados consumos de droga en jóvenes, un alto índice de desocupación o de trabajo informal también que tenemos presentes actualmente en Colombia, y lo cual va a desembocar en varios factores importantísimos. Uno, adicción a alcohol y drogas, falta de empleo. Dos, inseguridad, robo, asesinatos, diferentes tipos de factores sociales de riesgo social realmente, y la falta de alimentación sana y por ende la desnutrición. En ese orden de ideas, es importante que también nosotros reconozcamos cuál es la definición de riesgo psicosocial que nos plantea la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Me voy a permitir leer. Ellas nos plantean, este binomio de organizaciones nos plantea que son la interacción entre trabajo, medio ambiente, satisfacción laboral y condiciones organizativas por una parte, y las capacidades del trabajador, su cultura, necesidades y situación personal fuera del entorno laboral, fuera del trabajo. ¿Qué ocurre con esto? Ellas dos nos muestran entonces que para poder definir el riesgo psicosocial hay que tener en cuenta en un individuo la parte integral del mismo, ¿sí? No es una herramienta, no es un objeto, no es un recurso vacío o inerte que tenemos dentro de la organización, que debe dar respuesta a unos estímulos y generar unos productos. No, es un ser integral que nosotros desde la parte empresarial debemos empezar a identificar y a reconocer para que aprendiendo de él podamos sacar el mayor provecho de su productividad, salvaguardando obviamente su salud mental y su bienestar social. En ese orden de ideas, en Colombia ya hace algún tiempo, a través de la resolución 2646 del 2008, se empezaron a indagar o se empezaron a manifestar situaciones en las cuales nos permitíamos ver también el diferentes tipos de factores que pudieran llegar a interactuar eh, en las necesidades emocionales de cada individuo, ¿sí? En la resolución 2646 entonces se definen las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Obviamente también para la determinación del origen y de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Esto precisamente nos da puerta a nosotros para identificar desde la resolución dos factores o dos campos supremamente importantes a la hora de reconocer el riesgo psicosocial en el trabajador. Uno de ellos son los factores intralaborales y el segundo son los factores extralaborales. Pero ¿qué queremos decir nosotros con esto? Los factores intralaborales son todos ellos que están envueltos o están inmersos en el ambiente laboral de la persona, donde se desarrolla él, ¿sí? Y se pueden marcar en cuatro grandes conceptos. Uno de ellos son las demandas de trabajo. Bueno, hacemos referencia con esto a las posibles pleitos legales o jurídicos que tenga la persona con respecto
a su actividad laboral. No, es la cantidad de tiempo, la cantidad de carga mental, la cantidad de peso emocional que le requiere el trabajo para poder desarrollar sus actividades con eficiencia o con el resultado esperado por parte de su empleador, ¿sí? ¿Qué tanta vida le está requiriendo su actividad laboral para poder desarrollarla? Esto va de la mano con el control sobre el trabajo y se relaciona con el liderazgo. ¿Qué ocurre? Una cosa es la carga laboral que tenga la persona, que es a lo que estamos hablando de demandas de trabajo, y otra cosa es la capacidad de supervisión, de control, de seguimiento que se tenga sobre la labor que esta persona desarrolle, ¿sí? Eso va enfocado obviamente con diferentes tipos de liderazgo. Cada organización, cada persona, cada alta dirección tiene marcadas diferentes pautas o tips de liderazgo, reconociendo el liderazgo como la capacidad que tiene una persona de hacer que su equipo de trabajo desarrolle una actividad empresarial, ¿sí? Pero hay conceptos anacrónicos tal vez que permiten evidenciar o permiten generar acciones que posiblemente puedan ser al lugar peyorativas o agresivas o emocionalmente fuertes a la hora de ejercer este control, ¿sí? Lo cual obviamente va a repercutir en las relaciones sociales que tenga la persona, ¿sí? Porque las personas, así como son subordinadas, así como son administradas, por decirlo de esa manera, van a dar respuesta a, en su entorno laboral, en su clima organizacional, ¿sí? En la interacción con las demás personas o colaboradores, con los demás compañeros de su puesto de trabajo. Eso también nos da pie para hablar que cada una de ellas debe tener un porcentaje de representatividad en la recompensa, entendiendo la recompensa no solamente, aunque es muy importante, con el lucro, el factor económico, el presupuesto que demande su cargo, su rol, su responsabilidad dentro de una organización, sino también enfrascada en ese tipo de actividades o de beneficios, entre comillas, que tengamos nosotros para con el empleado, como la afiliación a la EPS, a la ERL, los tiempos de descanso, los tiempos y el equilibrio de manejo de este individuo, de esta persona, con su familia, etcétera. Esa recompensa, esa gratificación, ese nivel de satisfacción que pueda llegar a tener la persona en el desarrollo de su actividad laboral, ¿sí? Y eso también nos da entonces a nosotros el momento de comprender y de manejar qué es un factor extralaboral. El factor extralaboral comprende el entorno social, familiar y económico en el cual se desarrolla la persona. Entorno social es aquella capacidad que tenga el ser, la persona como tal, el individuo, para poder interactuar con sus compañeros, con sus amigos, con su familia, en ese equilibrio de tiempos y emociones que él requiere para poder estar estable a nivel emocional, a nivel psicológico. Y también hablando del entorno económico. ¿Qué ocurre? El entorno económico es supremamente importante en la vida de un ser humano. Es verdad, y como se dice coloquialmente, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda tal vez a tener un grado de satisfacción en la vida. Aquí vamos a hacer una pausa y voy a exponer un caso que llegó a mí hace muy poco, realmente, de los múltiples casos que podemos tener nosotros en el entorno social en el que nos manejamos. Y es el caso de una señora que es madre soltera de 37 años, eh, con 3 hijos, 2 de los cuales tienen 12 y 10 años, y el último chiquitín tiene 7 meses de vida, es decir,
es un recién nacido prácticamente. Esta señora, como ya lo expuse, es madre soltera y es cabeza de hogar, y su labor para poder tener un sustento es ser empleada de servicios generales en una compañía, ¿sí? Hasta el momento no hay nada que represente un reto o que salga de una, tal vez de un estándar social. Sin embargo, a esto, viéndolo desde la parte de vista organizacional, es un ser humano que tiene un entorno familiar, tal vez un entorno social indagable, y que se gana el mínimo colombiano, ¿verdad? Un salario mínimo, normal. Pero cuando uno se pone a ver el trasfondo de esta persona, de este ser, se va a dar cuenta que ya va a tener la preocupación de que sus hijos de 12 y 10 años estén criando prácticamente y cuidando a su hermanito de 7 meses, lo cual ya se puede tipificar desde la salud pública como maltrato infantil, porque están criándose entre niños. Puede llegar a tener problemas legales o institucionales por abandono, entre grandes comillas, de estos tres pequeñines, mientras ella está desarrollando su actividad laboral llena de preocupaciones y complejos probablemente por esta situación ya referenciada. Entonces, los factores extralaborales se manifiestan como altamente importantes realmente a la hora de poder identificar, a la hora de poder administrar el recurso humano dentro de una compañía. Porque no tenemos allí una máquina como lo expliqué anteriormente, es un ser vivo que tiene un trasfondo social importantísimo y que con base en ese trasfondo vamos a tener la posibilidad nosotros de poder disfrutar de su adecuada gestión independientemente de cuál sea el rol y cargo que tenga dentro de la organización. En ese orden de ideas, nosotros podemos también evidenciar ya que hace bastante tiempo Colombia ha desarrollado algunos avances a nivel legal, ¿sí? En el país. ¿Qué ocurre? Nosotros podríamos fácilmente adentrarnos a conocer la historia de la salud ocupacional en Colombia, como se mencionaba anteriormente, de la seguridad y salud del trabajo, como se le dice en este momento, ¿sí? Y empezar a indagar que desde 1904 una persona llamada Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo, exponiendo la necesidad de precisamente generar algún tipo de mecanismo que protegiera o que contemplara realmente el nivel de accidentalidad laboral y de enfermedades profesionales generados en el país, ¿sí? Esto, 11 años después, se concreta en la expedición de la Ley 57 de 1915, que también es conocida como la Ley Uribe, y precisamente trata estos dos temas, ¿verdad? Entonces, aparentemente puede haber un retraso en el establecimiento de normatividad en pro de la seguridad de los trabajadores, pero ya desde 1904 en Colombia se estaba manifestando, pero no nos quedamos específicamente allí, ¿sí? También podemos hablar entonces de la Ley 96 de 1938, en la cual se creó la entidad que hoy es conocida como el Ministerio de la Protección Social, ¿sí? Lo cual todos reconocemos que es uno de los entes rectores a nivel de pautas de seguridad, no solamente a nivel laboral, sino de diferentes sectores en el país, ¿verdad? Pero es realmente hasta la Ley Novena de 1979 donde se empiezan a generar las primeras aproximaciones reales del gobierno a la protección de la salud del trabajador, ¿sí? Porque esta a lo largo y ancho de su marco legal expone diferentes pautas y tips que las personas desde la casa realmente y las organizaciones pueden llegar a tener en cuenta para salvaguardar su salud. Específicamente hablando del tema de seguridad del trabajo, en el artículo 81, la Ley Novena del 79 señala que la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. Obviamente su prevención y conservación son actividades de interés social
y sanitario en el que participan el gobierno y los particulares. Aquí es importante reconocer que este binomio laboral del empleador y el empleado son la base de la economía colombiana y en todo el planeta, puesto que no hay empresa sin empleados, pero tampoco van a haber empleados sin empresa. Entonces ambas partes deben estar realmente unidas y gestando esa protección mutua, lo que hasta en ese momento se estaba reflejando realmente en una conciencia de mitigar el impacto o de responder económicamente por algún tipo de afección que se le pudiera dar al lugar al trabajador. No obstante, la legislación colombiana avanza y es realmente hasta la constituyente del 91 donde se siembran algunas pautas para que las personas tengan algunos beneficios, entre comillas, ¿sí? Algunas ventajas a nivel laboral, ¿sí? Y es precisamente en este salto donde se generan la Ley 100 del 93 y el Decreto Ley 1295 del 94. En este conjunto de normas se crea el Sistema General de Riesgos Profesionales. Este establece las bases del modelo de aseguramiento privado de los riesgos ocupacionales en Colombia y cuyo principal objetivo haciendo un cambio realmente de mentalidad nacional es la creación y promoción de una cultura de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, antes de entrar en vigencia de dicha ley, se disponía de un sistema enfocado hacia la reparación de daños, como ya lo he expuesto, ¿sí? En el cual la prevención, de forma que se hacía énfasis en los modelos de atención médica, es decir, diagnóstico y tratamiento, pensiones por incapacidad, indemnizaciones, entre otros. Estas funciones eran exclusivamente del Instituto de Seguro Social, el antiguo ISS, una entidad estatal cuyo único organismo autorizado para ejercer estos servicios era ella. Entonces, bajo este nuevo esquema de la Ley 100 y del Decreto Ley 1295, entran en vigencias diferentes tipos de actores, dentro de los cuales están las anteriores ARPs, Administradoras de Riesgos Profesionales, actualmente ARL, Administradoras de Riesgos Laborales. Ellas se encargan realmente en realizar esta actividad de prevención, asesoría, acompañamiento, evaluación, del cual es tan importante trabajar el día de hoy, ¿verdad? Porque son las que siembran la base para poder hacerle seguimiento a diferentes tipos de actividades. Pero avanzando en el mundo legal desde el riesgo psicosocial, en el año 2006, ¿sí? Se empieza a trabajar una opción legal que es realmente la resolución 1010, en la cual se empieza a hablar de el acoso laboral, ¿sí? Entonces, esta resolución, esta ley 1010 del 2006 es en la cual se exponen o se establecen las disposiciones para la identificación de evaluación y prevención de distracción, monitoreo de este acoso laboral, que no solamente está enfrascado, pero que también lo menciona como el acoso emocional o sexual que se pueda tener con los colaboradores. No, es importante reconocerlo, pero no solamente se enfrasca allí, también empezamos a hablar entonces de una persecución, se empieza a hablar de un debido proceso, se empieza a hablar de unas pautas de unas pautas de liderazgo, ¿sí? Que no tengamos algún acoso, un bullying, unas faltas a la moral, etcétera, ¿verdad? Y como ya lo mencionamos anteriormente, también estaríamos hablando nosotros de la resolución 2646 del 2008, que es en donde se montan ya pues todo el esquema de riesgo psicosocial en Colombia, hablando precisamente de factores intralaborales y extralaborales a tener en cuenta para el desarrollo de la acción, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nosotros a mostrar o a entender que la importancia organizacional de comprender y trabajar en el riesgo psicosocial es imperante, ¿sí? No solo porque nos permite identificar realmente la situación emocional
afectiva de la persona, sino porque es un requerimiento legal. La ley ya está amparando de cierta manera, ya está estableciendo una base técnica y por ende legal para que las organizaciones a nivel nacional inicien la gestión de estos mecanismos de evaluación, ¿verdad? Entonces, no solamente en el sector financiero, sino en todos a nivel nacional es importante tenerlos en cuenta y empezar a trabajar en ellos. Pero, entonces, en el impacto en el sector financiero es importante reconocer también que la banca ha sufrido grandes cambios en los últimos, en las últimas décadas, ¿sí? Entonces, la banca ha cambiado radicalmente en los últimos años, centrándose en la gestión comercial, es decir, en detrimento de la administrativa u operativa, fruto del incremento de la competencia bancaria realmente, con un salto en la intensificación de la mecanización de tareas, es decir, se ha manifestado en el nuevo modelo de la oficina comercial actual. La causa principal del creciente malestar, en particular de la percepción de estrés entre los trabajadores del sector de la banca, ¿Qué le di? permítanme. Ya, ok. Este cambio o esa creciente insatisfacción del trabajo se va a ver reflejada precisamente en mecanismos o en comportamientos y exigencias distintos a los colaboradores que trabajan en la banca. ¿Por qué? Una organización de la actividad bancaria diseñada sobre el nuevo eje, es decir, desde la parte comercial, ¿sí?, sobre el que realmente actualmente gira esta actividad financiera, y es el mercado abierto y competitivo, reclama un empleado polivalente, un empleado multitareas, ¿sí?, pero al tiempo que tenga una especificidad, una especialidad. Si bien con una especialización nueva, no es excluyente, debe pues, esta persona tener o saber de actitudes comerciales, de ser vendedores, además debe saber de contabilidad, debe aprender a formalizar operaciones de venta realizadas, debe saber de procedimientos tributarios, etcétera. ¿Sí? El sector financiero entonces en los últimos años ha sufrido una serie de cambios espectaculares en torno a ámbitos tecnológicos, a ámbitos estratégicos, estilos de dirección, organizativos, estructurales, culturales, de hecho, entre otros, ¿sí? Entonces, como consecuencia de estos cambios en el sector financiero, se produce un nuevo modelo de personas, de individuos, ¿sí? Entonces, el colectivo de jóvenes que entran rápidamente al sector financiero a nivel laboral pasa muy rápidamente a ocupar puestos comerciales y de responsabilidad de dirección fuerte, ¿sí? Hay bancos donde la media de los directores ya está en 38 años y los directores de oficina con más de 45 años han pasado en los últimos 4 años de representar el 36 al 27%, lo cual también nos lleva a nosotros a comprender la importancia o la relevancia precisamente de tener una dificultad allí en la madurez emocional que tengamos dentro del personal. ¿Por qué? En la última encuesta nacional de condiciones de salud del Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia del 2019 nos manifiesta que más o menos el 33% de las personas han manifestado algún tipo de estrés laboral. Eso está reflejado precisamente con la inhabilidad o con la carga mental o con la carga emocional o laboral que tenga cada persona, cada individuo. Se sienten insatisfechos o se sienten vulnerados o comprometidos a la hora de desarrollar sus actividades. No obstante, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un estudio que se hizo en el estado de salud del Banco de Bogotá, manifiestan precisamente que es importante tener en cuenta la visión de salud general, vitalidad y estrés que tenemos en este sector financiero, en esta entidad financiera, donde la salud en general se muestra como una situación intermedia, es decir, el 44.19% de la población
presenta un nivel de salud desfavorable, ¿sí? La salud en general, entonces, desde la perspectiva del empleado, está relacionada con la forma en que cada persona trabajadora se siente física y mentalmente. En ese orden de ideas, la salud mental en los resultados encontrados demostró que el 34,53% de la población concibe una salud mental desfavorable, se sienten emocionalmente caídos. Está asociada precisamente a la forma en que la persona mentalmente se siente en su diario de vivir, y es precisamente la salud mental uno de los aspectos de vida más importantes del trabajador, ¿sí? Por lo tanto, la vitalidad significa el extremo, entre comillas, bueno, de una dimensión que va desde la extenuación y fatiga hasta la vitalidad en energía, ¿sí? En este caso, en los trabajadores del Banco de Bogotá se encontró que el 51,16% considera que el nivel de vitalidad es desfavorable. Por lo tanto, hay diferentes tipos de condiciones que ya están marcando en el individuo un impacto a nivel de salud y mental. ¿Qué ocurre con esto? Está demostrado ya también estadísticamente que trabajar con el sector financiero o precisamente con el sector comercial, que es el nuevo modelo organizacional o empresarial que maneja la banca en Colombia, para ser un poco más puntuales, es bastante difícil porque las personas manifiestan, ¿sí?, que tienen una dificultad a la hora de poder interactuar con sus compañeros y con los clientes que llegan al banco. Me explico. En algún momento de mi existencia en otro espacio laboral, donde tendríamos precisamente que hacer atención al público, y actualmente aquí a nivel también profesional, es evidente que es muy complejo tener en cuenta eh, la posibilidad de eliminar su carga emocional desde el hogar, el transporte, algunas problemáticas económicas, emocionales de la familia, etcétera, y sentarse con una sonrisa a atender al cliente, ¿sí? Porque usted no tiene esa capacidad de desprender, no es que le dé controlar, suprimir, administrador de tareas y eliminar esa faceta, no, realmente es un ser integral, de tal manera que esto es bastante difícil de hacer. Entonces, realmente la percepción de trabajo por parte de los colaboradores del sector financiero manifiesta que ocultar sus emociones es una de las dificultades más altas que ellos tienen, aparte de la carga laboral, ¿sí? Sumado a esa carga personal que tiene el individuo, con sus problemas, con sus afecciones, con su dinámica personal e individual, debe sumarle el adecuado manejo y gestión que se le debe tener al cliente, al que llega al banco posiblemente con un problema financiero por no pago, con un problema financiero y requiere un crédito, o hay alguna mala tasación dentro de los productos ya ofrecidos. Entonces tenemos ahí unas condiciones difíciles y debe aprender a manejar eso siempre en marco de buscar que el cliente no tenga un, una reacción agresiva o atípica o disfuncional en en el contexto en el cual están manejándose, y dos, que el banco quede con la mejor oportunidad de negocio posible. Entonces esa relación de carga-trabajo es bastante compleja allí. No obstante, las condiciones de trabajo en el sector financiero de la banca son altamente reconocidas como de las mejores que hay en el modelo. Tiene una infraestructura importante, eh, que permite precisamente un confort organizacional para el empleado. ¿Sí? Ellos aparte tienen, y es reconocido por todos, unos modelos de motivación para el empleado, ¿sí? Hablando de motivación intrínseca y extrínseca. Pero entonces comprendamos que es motivación intrínseca y extrínseca.
La motivación intrínseca precisamente es esa energía, esa vitalidad, esa fuerza que cada persona tenemos dentro de cada uno de nosotros, que nos impulsa a desarrollar una actividad, sea cual sea esta, bien sea a nivel laboral, familiar, social, deportiva, X, Y, Z, ¿sí? Esa autonomía, esa energía que mueve al ser humano. La motivación extrínseca, entonces, debemos reconocerla como esos impulsos que brinda, en este caso, el entorno organizacional, la empresa, la banca, al empleado para reducir, mitigar tal vez su estrés laboral, para recompensarlo, incentivarlo por la labor realizada, y que precisamente buscan un bienestar emocional en la persona, ¿sí? Y en la banca existe este tipo de modelo y es uno de los mejores ejemplos que se pueden dar. ¿Por qué? La banca incentiva precisamente a las personas a una alimentación saludable, le va a buscar convenios para hacer actividad física en instituciones dedicadas a ello, generan jornadas de salud, de belleza, yoga, esparcimiento, recreación, que precisamente van a buscar ese equilibrio de la persona con su entorno, ¿sí? Y con su propia persona. Y esto es supremamente importante a nivel organizacional. ¿Por qué? Lo que ocurre es que diferentes tipos de organizaciones en el país tal vez no logran reconocer la importancia de motivar a las personas más allá del salario, ¿sí? Y eso precisamente está reconocido precisamente por la Organización Mundial de la Salud y la Salud, perdón, y la Organización Internacional del Trabajo, como factores determinantes a la hora de hacer una adecuada gestión organizacional. Un empleado, un trabajador, un colaborador que esté realmente, que sienta un confort de bienestar a nivel laboral, una cultura organizacional, laboral, un clima adecuado a nivel empresarial, va a ser un trabajador mucho más comprometido, ¿sí? Hay organizaciones a nivel mundial que, por ejemplo, reducen las jornadas laborales con el único propósito de que la persona tenga mayor capacidad de interacción familiar. Es decir, pueden llegar a trabajar tipo 8:30 de la mañana, en las cual durante esa primera jornada de la mañana la persona tiene la posibilidad de alistar a sus hijos, llevarlos al colegio, entregarlos a la ruta, darles un abrazo, la bendición, X, Y, Z, posibilidades que realmente el individuo va a agradecerle a la compañía. Entonces la motivación extrínseca realmente el objetivo es elevar esa motivación intrínseca de la persona indirectamente. Entra a su jornada laboral, sale tipo 2, 3 de la tarde, una reducción laboral reducida, una jornada laboral reducida, perdón, para que tenga también la oportunidad de llegar a casa, verificar tareas de sus hijos, compartir con ellos una cena adecuada, etc. Pero en esas 6, 7 horas de labor que tenga la persona dentro de la empresa, como está comprometida y está agradecida, van a ser mucho más productivas que una jornada de 8, 10, 12 horas, en las cuales el cuerpo ya va a estar desgastado y la mente va a estar evadida. Entonces es sumamente importante tenerlo en cuenta. Pero no solamente el riesgo psicosocial en el sector financiero y a nivel general, es importante reconocerlo por ese nivel de confort o satisfacción que la persona llega a tener en su vida personal. No, realmente esto se ve reflejado en posibles afectaciones a la salud a largo y mediano plazo en la compañía. ¿Qué ocurre? Una persona cuando tiene una carga mental alta, un riesgo psicosocial evidentemente complejo, va a empezar a reflejar inconvenientes a nivel salud. Va posiblemente a tener situaciones de ausencia de sueño, lo cual puede repercutir en neblinas mentales, en apneas,
en estrés, hasta riesgos osteomusculares, donde la persona puede tener complicaciones médicas a largo plazo. Posibles temas dentales, cansancio, depresión, síndrome de Brunner, bueno, mil cosas que pueden llegar a referenciar a la persona. Y en este caso también voy a contar una experiencia que llegó a mí hace algunos años, en el cual una persona tenía el compromiso organizacional de cumplir con una directiva bastante compleja, por decirlo así, bastante difícil. ¿Qué pasaba? Hubo un cambio gerencial en una compañía en el cual se debía vincular a un nuevo gerente para cumplir una tarea. Hubo una serie de entrevistas, de conocimiento, aptitudinales, bueno, mil cosas. Al final quedaron 6 y la prueba o la pregunta clave era que si eran capaces de lograr en el término de un año mantener o aumentar preferiblemente el nivel de productividad de una compañía, reduciendo a la mitad el recurso humano. 5 de estas personas dijeron no, solamente uno aceptó el reto tras un lapso de tiempo bastante amplio de inactividad laboral y afrontó esta tarea. ¿Qué ocurre? Esta persona al cabo de 6 meses sufre un infarto, el cual está tipificado como una enfermedad de origen común, por lo tanto la ARL no tiene ningún manifestación al respecto según el decreto 1477. En ese orden de ideas, la esposa de la persona, la cual fue la que comentó el caso en su momento, manifiesta que ese infarto no era tan así como de origen común. ¿Por qué? Porque esa carga laboral y emocional que tenía la persona había desarrollado en él un cambio de personalidad y de hábitos. ¿Cómo así? Para poder cumplir con las tareas de producción, haciendo una reducción de personal, la persona tuvo que generar horarios laborales bastante altos, un desbalance alimenticio, ¿sí? Un consumo excesivo de cafeína, un consumo excesivo de alcohol, que es una de las problemáticas del riesgo psicosocial, porque las personas empiezan a automedicarse y no solamente a nivel farmacéutico o farmacológico, sino empiezan a combinar diferentes tipos de sustancias en busca de un descanso, de una alternativa de fuga mental a lo que están viviendo. En este caso la persona empezó a consumir alcohol, empezó a comer mal, empezó a no tener jornadas de descanso dignas, a no poder hacer deporte, bueno, una serie de eslabones que desencadenaron realmente en un infarto. Entonces también nos muestra la ley, ¿sí? Según el decreto 1477 de enfermedad laboral, nos manifiesta precisamente que si se puede demostrar que estas circunstancias laborales desencadenan en una enfermedad o en un evento de la salud, se va a considerar realmente una enfermedad de origen laboral. Listo, entonces es importantísimo reconocer el riesgo psicosocial en el sector financiero cuando ya estamos hablando de una carga de estrés evidente dentro de la población. ¿Listo? Entonces la percepción del riesgo psicosocial de los trabajadores es sumamente importante reconocerla. Hay que aplicar la batería de riesgo psicosocial. Hay que empezar a conocer más allá del trabajador, ¿sí? Hay que pensar precisamente a evidenciar qué motiva a la persona, porque realmente la clave del éxito organizacional desde la parte de seguridad y salud del trabajo y de gestión es reconocer a las personas por qué no les gusta o qué les disgusta de su actividad laboral. Si yo como empresario, como organización, reconozco
esa falencia o esa característica dentro de mi empleado, pueda tener todas las de ganar para poder transformar esta condición en una gran ventaja y empezar a impulsarle extrínsecamente su motivación. ¿Listo? Como ya lo mencionaba, entonces son parte de los riesgos o de los retos realmente actuales del sector financiero. ¿Por qué? Porque por temas de pandemia están haciendo trabajo en casa, lo cual va a sumar aparte de la carga emocional laboral, la carga emocional familiar, que anteriormente y en cierta medida era beneficioso porque podía pues tener dos espacios dentro del mismo día, separados, ¿sí? El cual podíamos identificar entonces una problemática laboral que se hubiera reflejado en el sector familiar o viceversa, pero ahora es una mezcla de emociones que está en un mismo ser al mismo tiempo, ¿sí? Aparte de súmele el reto social por el cual se está atravesando Colombia actualmente, súmele las dificultades económicas que tenga cada individuo, la atención al cliente, bueno, son un sinfín de retos y adaptabilidad que tiene que tener el colaborador para poder desarrollar sus actividades sin ningún contratiempo. ¿Listo? Yo quisiera en este momento dar paso a ustedes, al público realmente, para que comenten algún caso de riesgo psicosocial que reconozcan o tengan algún tipo de observación al respecto de la charla del día de hoy, porque realmente era más enfocado hacia el reconocimiento de la importancia y del riesgo psicosocial en el sector financiero colombiano, que generalmente se puede llegar a ver como un stand de tranquilidad, de un emporio de versatilidad, de dinámica, de enriquecimiento, bueno, mil cosas, pero no logramos tal vez evidenciar que tras esos muros hay seres humanos que están realmente viéndose vulnerados por muchas situaciones. Actualmente ya es evidente en noticias y demás que hay muchas personas que ya han sido agredidas físicamente, con lesiones orgánicas importantes por trabajar en una entidad financiera. Entonces, cedo la palabra. ¿Alguien tiene algún comentario, observación que quisiera compartir en este momento? Bueno, mientras alguien se anima, doy anuncios parroquiales, por decirlo así, en el chat. He dejado el enlace o el link para el registro de la asistencia de la actividad del día de hoy, así que por favor las personas que están aquí compartiendo con nosotros este espacio, los invito a que den clic allí y logremos generar este registro, ¿vale? Mil gracias. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de la temática del día, alguna observación? ¿Algunas preguntas al respecto? Bueno, por aquí me comentan en el chat que todo está muy claro. Entonces, en ese punto, agradeceríamos a todos por su asistencia, realmente por la participación en este webinar, en este espacio que amablemente ustedes dispusieron dentro de sus agendas para compartirlo con nosotros y así pues comentar acerca de uno de los factores laborales bastante importantes y tal vez menos percibidos por la parte organizacional o perceptibles realmente desde la parte organizacional y que pueden realmente afectar muchísimo el desarrollo adecuado de una organización, ¿vale? Entonces, reitero, mil gracias por su tiempo y espacio y espero haya sido enriquecedor y fructífero para ustedes, tanto como para mí, esta dinámica del día de hoy. Mil gracias por su asistencia y espero que tengan una feliz y plácida noche.